este Dios único, a este Dios vivo y verdadero. En este caso vamos a hacerlo a través de la exposición de su palabra. Dice que no solamente a través de una música o una alabanza nosotros adoramos a Dios, sino que a través de su palabra y en la exposición de ella. Porque el que dice que me ama, aquel que dice que me está alabando, aquel que dice que me está mostrando afecto, pero que al contrario no está guardando mi palabra, es decir, no está escuchando, no está amando, no está estimando su palabra, esa persona es un hipócrita, esa persona es un mentiroso y la verdad no está en él. De manera que, mis hermanos, la mejor forma de nosotros poder adorar a este Dios es amando lo que Él nos dejó, y eso es las santas inspiraciones de su palabra. Por eso les invito hoy que podamos abrir nuestras Biblias en el Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y si son tan amables de poder también ponerse de pie y poder leer juntos como congregación y también orar al mismo tiempo. Éxodo capítulo 17, desde el versículo 1, es el texto que vamos a empezar a exponer. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oremos, hermanos. Padre glorioso, nosotros te pedimos socorro. Auxílianos, Señor, en este momento. Permita, Señor, que tu Santo Espíritu esté habitando en medio nuestro, porque hemos abierto tu palabra y lo hemos leído, mas nuestras conciencias limitadas no pueden entender que está ahí. Oh Espíritu Santo, gran ayudador de la iglesia, desciende con poder en esta mañana y abra nuestras mentes, derrita nuestros corazones y nos dé espíritu de entendimiento para que podamos nosotros comprender lo que es misterioso para el hombre. Te lo suplicamos, Padre, juntos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Mi hermano, ¿qué va a ser tu reacción ante un cambio de tu forma o tu estilo de vida que estás actualmente teniendo? Llámese cambio en tus comodidades, cambios en tu confort o en los privilegios que estás gozando actualmente. ¿Qué va a ser que de repente ese estilo o esa forma que estás teniendo sea reducida y bajes en una categoría inferior, y de esos confortes que estabas teniendo sea ahora menor?
y sea eso por culpa de algunas desobediencias o malas decisiones. ¿Qué va a ser tu reacción? Me imagino que no ha de ser muy agradable pasar por un cambio de esa forma. Pero ahora, si nosotros creemos en Dios, que Él está permitiendo todo soberanamente para su fin, para su obra y para su gloria, ¿en qué va a cambiar? ¿En qué va a cambiar de que tú hayas perdido por todas las cosas que tienes por culpa de malas decisiones tuyas? ¿En qué va a cambiar de que si nosotros creemos en Dios y Él es el que permite para su fin, para su obra y para su gloria? Eso es, hermanos, parte de las cosas que deseo que podamos responder a partir de estos textos, viendo por sobre todas las cosas en esta meditación dos cosas bien importantes para nuestra vida cristiana. Y eso es, por un lado, la verdadera naturaleza de Dios y la verdadera naturaleza del hombre. Y para eso vamos a considerar el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, que es un libro donde expresa fundamentalmente la gran obra de Dios, haciendo un proceso con su pueblo hasta constituirle una nación. Es decir, de que el libro del Éxodo, en diferencia de los demás otros libros, expresa grandemente cómo es el actuar de este Dios y cómo es el comportamiento de este pueblo. Entonces nosotros observamos a un Dios ordenando al hombre qué hacer y también al mismo tiempo ordenando a la naturaleza qué hacer. En definitiva, Dios está aquí teniendo un objetivo, está direccionando hacia un punto. Dios está teniendo un plan eterno, un plan divino para con su pueblo. El cumplimiento del pacto vemos nosotros reflejado en estos textos. Vayan un poquito más atrás, Éxodo capítulo 2, versículo 24, donde nosotros vemos el cumplimiento del pacto dado a Abraham. Y dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Qué muestra? Está mostrando a un Dios que es inmutable en su palabra, es fiel a sí mismo. Dice, y se acordó de su pacto, se acordó del acuerdo con Dios, con el padre Abraham. Es fiel a sí mismo. De esa misma forma, el capítulo 3, versículos 4 y 5 muestra otro atributo divino de Dios. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Qué es lo que hacía que ese lugar se convierta en un terreno santo? La propia presencia de Dios enfrente de Moisés. Y Moisés le da una restricción porque el Dios que se le está presentando es un Dios inaccesible, un Dios que brilla en la santidad, y eso es lo que automáticamente le lleva a Moisés. Versículo 6 dice: cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Nos presenta Éxodo a un Dios totalmente santo, totalmente poderoso. Es así, hermanos, que nosotros tenemos que venir en presencia de este mismo Dios, postrados ante Él, humillados en nuestras condiciones, sin querer ver más otra cosa que su propia presencia. Y de esa forma es también que sigue manifestándose este Dios, a la cual muestra una naturaleza y esencia para poder libertarle de la esclavitud en la cual ellos estaban en Egipto. Necesitaban de una mano fuerte, de una mano poderosa, porque ellos estaban en la propia mano del hombre más poderoso en ese tiempo, Faraón. Ellos no podían con él.
todas sus fuerzas, todos sus intentos siempre van a fracasar, porque el hombre en la cual ellos estaban era mucho más poderoso. Ellos necesitaban un hombre más poderoso, una mano más fuerte que Faraón mismo. Y eso es lo que manifiesta el capítulo 6, el versículo 1, donde Jehová respondió a Moisés: ahora verás, dice, noten, ahora verás lo que yo haré a Faraón. El Dios se está manifestando nuevamente y está diciendo lo que Él va a hacer. Porque con mano fuerte los dejaré ir. La libertad de los israelitas de la nación de Egipto no fue fácil. Iba a ser con mano fuerte, y esa mano fuerte iba a poner el propio Dios. Yo hablé, yo cumplí, yo soy Jehová. Está transmitiendo el texto. Y también de esa misma forma es que habla y dice: y aparecía Abraham, a Isaac y Jacob como que Dios, como un Dios omnipotente, un Dios fuerte. Resalta su atributo divino que solamente en Él se encierra. De esa misma forma, cuando ellos nuevamente salieron ya de Egipto, fue endurecido nuevamente el corazón de Faraón. Ellos estaban ya a punto de estar cerca del Mar Muerto, y dice el capítulo 14, versículo 13: y Moisés dijo al pueblo. Noten, hermanos, capítulo 14, versículo 13. Y Moisés, acá está hablando Dios a través de Moisés, dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, lo que nos está exponiendo a lo largo de todo este contexto, el Éxodo, es un Dios totalmente poderoso, un Dios santo, un Dios que cumple su palabra y sus promesas para con su pueblo. Esa es la naturaleza de Dios, y ese es al que Dios que estamos viniendo. De manera que si nuestros corazones no se postran ante Él, estamos nosotros siendo guardados de la gracia que podemos recibir. Ese es el Dios que expresa esta Biblia. A ese Dios es que venimos a escuchar. Y es por eso que a medida que Él iba actuando, iba mostrando lo que Él es en esencia, y va llevando a su pueblo, porque eso es el éxodo. Iba llevando, iba haciendo trasladar de un punto hacia otro lo que es suyo, hasta llevarle en el cumplimiento de su promesa. Un poco atá, ojo superfuera, hermanos. Y a medida que ojo, omajé la y propósito para que se cumpla. Y eso es el capítulo 17 que hemos inicialmente leído, versículo 1. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, es decir, por partes, por etapas, conforme al mandamiento, conforme a la orden de ¿quién? De Jehová. Y acamparon en Refidim. Ellos hicieron un traslado de un punto a otro, y ese traslado fue por etapas, y ese fue así porque Dios mandó que sea así. Pero el lugar que ahora están ocupando tiene una característica, y esa característica es que no había agua para que el pueblo bebiese. Después de nosotros haber enfatizado en la naturaleza de Dios, exaltado sus atributos únicos, poderosos, santos, fieles e inmutables, y cómo Él actúa, veamos ahora cómo el hombre responde a ese Dios. Versículo 2. Y altercó. Directamente el versículo dice, la respuesta del hombre fue que altercó. Y esa palabra altercar está diciendo disputó contra Moisés.
ese pueblo empezó a hacer contra a Moisés. Primera característica del hombre, mis hermanos, es que siempre cuando al hombre no sale lo que él está queriendo, lo que está buscando, ve como problema. Y al ver como problema, busca el culpable de ese problema. Y acá lo que estamos nosotros viendo es que ante la necesidad de que sus lenguas estaban ya secas, ellos altercaron contra Moisés. Y Moisés estaba siendo para ellos el autor de su desgracia. Moisés estaba siendo el causante de que ellos estén pasando mal. Y dijeron: danos agua para que bebamos. Soluciónanos, Moisés, en nuestro problema. ¿Y qué fue la respuesta de Moisés? Les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés, ¿por qué hiciste eso? Y esto, hermanos, que nosotros estamos viendo aquí en el texto, es la característica del hombre. Y no es la primera vez en este transcurrir hasta llegar a la tierra prometida. Veamos de que cuando ellos corrían un peligro sus vidas, directamente buscaban culpables, porque ellos no tenían ninguna culpa, ellos estaban bien. Y eso justamente relata el Éxodo capítulo 14 versículo 11. Noten, Éxodo capítulo 14 versículo 11. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Moisés, ahí voy a ir lugar, el hermano mamá en Egipto, veo el enojero, el hermano mamá coabe. En otras palabras le está diciendo eso. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Dios le estaba mostrando su poder, abriendo el mar, proveyéndole siempre, con todas las plagas que le hizo a Faraón. Y ellos eran un pueblo que les olvidaban constantemente. Sus corazones caídos mostraban la característica la cual hace de que todos los hombres son de una misma masa. Capítulo 15, versículo 24 demuestra otra vez la misma característica de la respuesta del hombre ante la obra de Dios. Dice: entonces el pueblo murmuró nuevamente con Moisés. Oh, ¿cómo ha de ser Moisés? Muchas veces nosotros así les tenemos a nuestros líderes. Y dijo: ¿qué hemos de beber? Nuevamente pide su necesidad. Éxodo capítulo 16 versículo 2, la misma cosa, característica del hombre. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nosotros queríamos, por más, no es la muerte lo que nosotros estamos quejándonos, sino la forma de muerte. Si nosotros estuviéramos ahí enfrente de esos manjares, tranquilos íbamos a estar, que se nos venga la muerte, pero nosotros queremos estar alimentando nuestros gustos, alimentando nuestra carne. Eso es la característica del hombre. Esto revela, hermanos míos, un patrón de conducta. Esto demuestra una característica de estos primeros hombres que nos antepusieron en la fe. Como pueblo estaban ellos no pudiendo percibir las lluvias de bendiciones que el Señor le estaba haciendo, sino más bien ellos hiperenfatizaban o resaltaban más las necesidades de sus carnes. Esa es la característica del hombre.
que siempre no pueden permanecer, de que sus mentes y sus corazones siempre estén alabando a Dios por su obra a su favor, sino que son un pueblo olvidadizo. Y para eso quisiera concordar estos textos con Salmo 78. Si uno quiere saber la historia de Israel, ese pueblo, cómo se constituyó, el Salmo 78 es la mejor forma de nosotros poder descubrir. Es más o menos la caja fuerte de la nación de Israel, donde en ella encontramos dos puntos muy importantes: cómo actúa Dios para hacer a su pueblo y cómo responde el hombre a ese acto de Dios. El título, según la versión Reina Valera, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y noten, versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca con proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Noten, hermanos, el salmista Asaf acá está diciendo: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y nos va a empezar a relatar el listado de cosas que hizo Dios con su pueblo, las cuales hemos oído y entendido que vuestros padres nos las han contado, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Es necesario que nosotros sepamos la historia de dónde viene nuestra fe, y eso es lo que están diciendo acá el salmista Asaf, que nosotros, esta descendencia, tiene que saber la condición real del estado del corazón desde el tiempo hasta ahora, y esa es justamente el mandato que nosotros tenemos. Recuerdan Deuteronomio capítulo 6: y estas palabras estarán sobre tu corazón, y estas mismas las pasarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la calle, estando en tu casa, al dormir, al levantarte, porque estas son cosas que nosotros necesitamos recordar todo el tiempo de nuestras vidas. Y eso es lo que está pidiendo acá, que sea notificado a este pueblo. Continúa diciendo: por sobre todas las cosas. ¿Con qué objetivo era esto? Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a los hijos. ¿A fin de qué? A fin de que ponga en Dios su confianza, en ningún hombre. Ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos, y no sean como vuestros padres. No sean como David, que peleó y le venció a Goliat. No sean como Abraham, que golpeó más de la peña. No sean con ningún otro hombre, sino sean su confianza en Dios. Eso es lo que nos está transmitiendo aquí el salmista, hermanos. No se olviden de sus obras, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. ¿Qué característica tenían estos padres? Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, por ejemplo, arqueros armados, volvían las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Esa es la característica del hombre. No ama a Dios, no le obedece a Dios, no le respeta a Dios, no le considera su palabra. Su condición es carnal y la ley de Dios es santa, y uno no quiere meter en su vida algo que es santo, ni tampoco puede. Sino que se olvidaron de sus obras. Otra característica del hombre. Un pueblo olvidadizo, su pecado no le permite recordar continuamente las obras y maravillas de Dios, sino de sus maravillas le hacía mostrado.
Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube y de noche con resplandor de fuego, hendió la peña en el desierto y les dio de beber con grandes abismos, pues sacó de la peña corriente, hizo descender aguas como río. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotado agua, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por tanto no había creído a Dios ni había confiado en su salvación. Sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y los dio trigo de los cielos. Y escuchen bien: pan de nobles. La versión de Biblia de las Américas dice: pan de los ángeles comió los hombres. Les envió comida hasta saciarle, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Oh hermanos, maravillosas obras de Dios para con su pueblo, y el pueblo aún así se rebelaba todo el tiempo. No había tamaño, peso o calidad o categoría de milagro que le pueda contener su pecado a esto. Porque el pecado es lo que va haciendo el mal en nosotros, el olvidar lo bueno. El pecado, su actuar, su muestra es que nos hace olvidar lo bueno. Porque en sí quiere que permanezca lo malo en nosotros. ¿Y qué es la característica entonces de nuestro amor? Dice versículo 35: y se acordaron de Dios que era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca. En otras palabras, le estaban teniendo a medias, estaban más bien buscando para sus propios intereses. Cuando uno le tiene amor a otro y le tiene un amor pero condicionado, conforme a lo que es su herencia, conforme a lo que es su belleza, eso es lisonjear. Eso no es amor puro. Y el pueblo siempre le tenía a Dios un amor de lisonjas. Y dice: pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes con su pacto, pero el misericordioso y perdonaba la maldad y no las destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Es por la propia voluntad de Dios que este pueblo no desapareció ahí mismo, porque él tuvo una promesa con Abraham. Y esta misma condición, hermanos, es donde tú y yo nos encontramos. Esa es la misma condición. En este poema poderoso del salmista Asaf estamos viendo dos cosas bien claras. Uno, el poder de Dios y su manifestación, y otra, la condición del hombre y su respuesta. Muestra claramente, evidencia a Dios fidelidad a su pacto, poder en sus obras, paciente con los elegidos, mientras había que de la nación judía no podían guardar su pacto, no podían obedecerle a él, no podían engrandecer sus obras, no podían, porque ningún pueblo, tribu puede obedecer a Dios y sujetarse a su ley y mantenerse a su palabra, porque el hombre en sí ha caído. El estado del hombre es de perdición, es de pecado. En nuestros orígenes
nosotros teníamos una comunión con Dios, teníamos un amor con Dios y teníamos una obediencia a Dios. Pero al entrar el pecado, hace y convierte de todas esas cosas que nosotros teníamos con Dios en algo totalmente diferente, o viceversa. Nuestra comunión se convirtió en una separación con Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vayan allá y vean cómo interpreta Pablo la caída del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 23. Claramente da Pablo cómo es el estado, la naturaleza, la condición del hombre. Versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hemos perdido en nuestra condición de pecado la comunión que gozábamos con Dios y hemos sido separados. Nosotros, mis hermanos, hemos perdido esa unión con nuestro Señor. Nada más y nada menos que el pecado provocó el corte del cordón umbilical que nos juntaba con Dios, y nosotros ahora vivimos en una condición de separación, y al no tener comunión con Dios también no le tenemos amor a Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si nosotros estábamos todavía en esa comunión con Dios como fue en el origen, nosotros íbamos a entenderle a Dios, pero ahora que estamos separados de Dios, ya no hay quien le entienda a Dios, porque estamos en otra naturaleza, estamos en otra condición. Y también nadie le busca a Dios, dice. Si nosotros estuviéramos todavía en la condición de comunión con Dios, nosotros no había necesidad de buscarle a Dios, porque íbamos a estar en Dios. Pero ahora no estamos en Dios, estamos separados de Dios. Y no solamente eso, dice la Escritura que por nuestro pecado nosotros ni le buscamos a Dios. Lo más terrible de todo, nosotros ni le buscamos a Dios. No queremos saber de Él, ni obedecer su palabra. Y aparte de nuestra comunión, afectó nuestro amor hacia Dios. El tipo de amor que nosotros le tenemos a Dios es de lisonjas. El tipo de amor que nosotros le tenemos a Dios es solamente quitar de Él lo que Él solamente puede dar. Y nada más que eso. Nosotros le queremos tener a Dios en nuestras condiciones, a nuestra manera. Tu amor por Dios siempre va a ser algo falso. Tu amor en tu naturaleza por Dios va a ser siempre algo exterior. No va a ser algo interior. Tú quieres solamente en tu condición coquetear con Dios. Tú en tu condición quieres tenerlo solamente exteriormente, por tu camiseta, como tatuaje, pero en tu corazón no le vas a tener a Dios. Siempre en tu condición vas a querer tenerle a Dios en la silla del acompañante y no le vas a dar el volante de tu vida, porque el pecado ha afectado tu relación con Dios. Y ni tampoco podés obedecerle a ese Dios. No puedes, porque sus mandamientos son santos y son eternos. De manera que tu condición hace a que seas un pobre inútil ante Dios. Es nuestra condición de pecado que nos hizo perder la comunión, nuestro amor y nuestra obediencia. De manera que nosotros vivimos pisando su palabra. Hermanos, nosotros vivimos estando a espaldas de Él. Hermanos, nosotros ñeñemolomos siempre en la INM. A causa de nuestro pecado no podemos ver las bendiciones que Dios nos da, porque nosotros evaluamos todo a partir de nuestra carne. Es, hermanos, la culpa de la terrible provocación de pecado que está en nosotros, que nos hace siempre ofender todos los días a ese Dios. Entonces, es por eso que nuevamente Dios tiene que actuar ante la desobediencia de su pueblo. Y nuevamente nuestro texto, Éxodo capítulo 17, versículo 4 dice: ¿cómo es que ante esta situación
donde el pueblo en sí mostró su condición y su naturaleza. Y habló Moisés clamando a Jehová: ¿qué haré con este pueblo? Yo no les tengo la solución para este pueblo. Ya van muchas veces que pecan. Ya les advertí diciendo: no provoquéis a Dios, porque Moisés le conocía. Por Moisés le vio su santidad brillante y vio su poder. De aquí en poco yo seré apedreado por ellos, porque el pecado iba siendo más fuerte del pueblo. Baila yapota a Dios. Y ahí nuevamente actúa Dios. Y dice a Jehová, a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. Nuevamente vemos la causa del mal del hombre, y necesitan del bien. El hombre no puede hacer el bien. Moisés dice: yo no puedo hacer ninguna cosa, y tenía que actuar Dios para hacer bien. Versículo 6. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. La versión NBI dice: y yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Y le manda a Moisés: aséstale un golpe, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Hermanos, el texto nos está mostrando algo sorprendente, de que Dios actuó nuevamente ante la maldad del hombre. Yo estaré delante de ti sobre la peña, y golpearás la peña y saldrá agua. ¿Cómo es que interpretamos nosotros estas palabras? ¿Cómo nosotros esto traemos a nosotros? Como interpretó el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10. Vayan hasta allá. 1 de Corintios capítulo 10. ¿Qué es el peso? ¿Qué significado? ¿Qué punto nos tiene que dar esta obra que acabó de hacer Moisés? Dice versículo 1 de 1 de Corintios 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En otras palabras, mis hermanos, lo que está diciendo es que estos hombres, al igual que nosotros, que fuimos bautizados con agua, ellos también con agua y con nube fueron bautizados, y están también en la misma esperanza. Continúa y dice: y todos bebieron y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando ellos tenían una necesidad física y ellos exigieron pecando contra Dios, Dios les perdonó y les proveyó pan a través del maná, porque el maná que comieron ellos físico no solamente representaba un alimento físico, sino un alimento espiritual, está diciendo Pablo. De la misma forma, el texto que nosotros estamos considerando dice en versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual. La roca que estuvo en Horeb, en la peña, no era cualquier piedra, era una piedra más poderosa que cualquiera, era una piedra espiritual. Y es más, esa piedra se movía, dice, que lo seguía, porque constantemente ellos necesitaban a lo largo de su circuito en el desierto hasta llegar en la tierra prometida. Entonces esta roca le seguía, y la roca era Cristo.
De la roca venía para ellos alimento, de la roca venía para ellos perdón de sus pecados, de la roca proveía todo. Por eso es que Cristo es la gran necesidad del hombre, no el agua, es Cristo. Esta redención, hermanos, para ese tiempo representaba una tipología de lo que iba a ser Cristo. Era un tipo, una señal de cómo el pueblo necesita de Dios y cómo Dios actúa dándonos a su Hijo. La misma forma, lo que hemos acabado de leer en nuestro estudio bíblico habla de lo mismo. Capítulo 12, primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El agua que has bebido, si es de la roca de Cristo, tú estás en un mismo cuerpo, donde está Cristo como cabeza. Eso es lo que nos está diciendo. Gloriosa forma de mostrarnos cómo es que esto se va juntando y todos los hilos conducen al mismo Señor, al mismo Dios, y eso es Cristo. En síntesis, hermanos, vemos a través de estos textos a Dios soberano, estableciendo todas las cosas, mostrando su fuerza, mostrando su poder. Como vimos, capítulo 17, versículo 1, que ellos se movieron de Sin con toda la congregación de los hijos de Israel y fueron y acamparon hasta Refidim. ¿Conforme a qué? Conforme al mandamiento de Jehová. Porque Jehová es el que permite. Y la decisión de Jehová al hombre natural no les gusta. La ley, la palabra al hombre natural le es locura. No puede entender, no puede guardar, no puede vivir, ni mucho menos gozarse de él. Dios es lento para la ira con este pueblo, así como es lento para la ira con todos nosotros aquí presentes. Él perdona a su pueblo, no en base a sus obras, porque las obras del pueblo, la obra de la iglesia, siempre van a ser como trapos de inmundicia. La obra de quien está acá haciendo perdón es la obra de Cristo, hermanos. Es Cristo y a través de Cristo que nosotros recibimos perdón y todas las demás otras cosas que necesitamos. No os afanéis qué comeréis o qué vestiréis, mirad los lirios del campo, ellas yo manejo, a ellas yo me enseñoreo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, y todas las demás cosas serán añadidas. La mayor necesidad del hombre nuevamente es Cristo, que nosotros tengamos a Cristo en el centro de nuestras vidas todos los días. Y aplicando esto en este tiempo, y quiero dirigirte a ti particularmente que estás visitando nuestra iglesia, que no salgas sin antes ver y recordar el estado en el cual estás ante Dios según la Biblia. Las escrituras dicen de que tú estás empamonado en pecado, estás lleno de pecado, de que espiritualmente estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Y todo lo que piensa y todo lo que hacen no hace más nada que cada día acercarte al infierno, en la cual serás condenado por toda tu desobediencia a Dios. Solamente eso es lo que estás haciendo. Con todos los días que estás viviendo, le estás airando cada día más a Dios. De manera que tu problema con Dios es muy grande. Y esa ofensa que le haces a Dios vas a llegar a poder pagar todo, porque estamos hablando de un Dios totalmente justo y santo. Pero no solamente quiero que vayas con esa declaración en la mente, sino que puedas también escuchar lo que las mismas escrituras nos revelan como el mensaje que puede cambiar, transformar esa condición o esa historia de vida que estás teniendo hoy por algo más glorioso y obediente a Dios. Y eso es de que
la solución ha provisto Dios. La solución a tu problema no sos vos. La solución a tu problema no es lo que está al lado. La solución a tu problema no es la iglesia. La solución a tu problema es Cristo. La solución es proveído por Dios. Y eso fue que su Hijo vivió una vida perfecta en obediencia a Dios y fue muerto y castigado en tu lugar. ¿Tú crees que fue en tu lugar? ¿Tú ves esa imagen en tus mentes que fue en tu lugar? ¿Qué fue eso? Que fue por tus pecados que Él recibió todos los látigos. Él fue en tu lugar que Él se humilló. Y Él fue en tu lugar que recibió el castigo de el peor criminal que pueda haber. De manera que, así como esa peña en Oreb tuvo que ser golpeada para que salga lo que ellos necesitaban, Cristo también tuvo que ser golpeado, herido, maltratado, escupido, para que pueda salir lo que nosotros hoy necesitamos y lo que tu vida necesita. De manera que Dios está airado con tu pecado y te da el medio de reconciliación. Eso es Cristo. Porque su Hijo ya fue golpeado duramente hace 2000 años atrás por unos manos inicuos. Porque Dios mismo permitió para que todos tus pecados sean perdonados en Él. En esa obra perfecta sea todo tus pecados consumado. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestro pecado, y por su llaga hemos sido curados. Sus heridas fue lo que hizo la diferencia. De manera que venga a Él y reposa en su brazo. No sigas confiando en tus obras. No sigas confiando en tus fuerzas. Confía en la obra de Cristo perfecta y completa. Y ahora quiero dirigirte a ti, miembro de Iglesia Bautista Manantial de Vida. No creas que esto no está dado el mensaje a ti. Vimos a un pueblo rebelde, olvidadizo, un pueblo que confrontaba contra Dios. Y es como vernos en el espejo. Ellos reclamaban por su pecado: ¿por qué nos quitaste de Egipto donde nosotros vivíamos bien? Y nosotros decimos: ¿por qué el estudio dominical es muy temprano? ¿Por qué la predicación es muy larga? Vivimos en nuestra carne. No vivimos según el Espíritu agradando a Dios. Claramente la forma de su pueblo estaban ahí y pecaban contra Dios. Nosotros también podemos ser parte de la iglesia y también pecar contra Dios. De manera que, mis hermanos, el ofensor, el que va haciendo siempre tentación hacia Dios, no es las personas que están afuera. Vos sos parte de aquí y ser el que le está confrontando siempre. Por eso, hermanos, escuchen bien. Nuestra necesidad es muy grande ante Dios. Nuestros corazones no son para confiar. Nuestros miembros no son para confiar. Estamos inmersidos en pecado, de manera que siempre va saltando de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios examina nuestros corazones. De manera que te pido, hermanos, examine tu corazón. Examina ahí donde estás. ¿Cómo estás ante Dios? No creas que te vas a escapar de Dios porque te has metido entre sus santos. No creas, porque este Dios no puede ser burlado. Este Dios puede consumirte hoy si quiere. Escapa de Él y ven a Cristo. Ven a los brazos tiernos de Cristo, donde vas a recibir perdón y vida eterna. Por más de que tú hayas ya vivido en los tiempos en el cristianismo, arrepiéntate de tu condición, de tu desobediencia. Porque examinando solamente qué fue tu semana, qué estuvo en tu corazón, qué estuvo en tu mente a lo largo de toda esta semana, qué fue lo que te hizo gozar, ¿fue tu carne o fue tu espíritu?
Examinando así, vemos que hemos pecado contra este Dios y necesitamos todos arrepentirnos. Arrepiéntate de toda tu maldad y ven a Cristo, porque Cristo es la solución. Hoy todos vamos a ser invitados a participar de la Santa Cena. Todos aquellos que le tienen a Él como el gran dueño y Señor de su alma, que le tiene a Él como el rey y el gobernador de la cabina de su decisión, que le tiene a Él como el soberano y salvador de su alma. Solamente aquellos van a poder participar de su mesa celebrando la Santa Cena. Por eso, hermanos, ¿qué nosotros podemos responder al versículo 7 de nuestro texto que dice: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Sí, mis hermanos, nosotros podemos decir de que sí está Dios en medio de nosotros, hablándonos a través del Hijo. En muchas formas, en distintas formas ha hablado. Hoy nos habla a través del Hijo, supliendo nuestras necesidades, haciendo perdonar nuestras culpas, dándonos paz, perdón, reconciliación por la separación que nosotros tuvimos con Él por culpa de nuestro pecado. El pecado ha dañado tanto, hermanos, que ni nos imaginamos cómo estamos ante Dios. Solamente las Escrituras nos revelan de cómo nuestros corazones pueden ofender todos los días a Dios. Por eso, examínate. Te invito a que puedas ponerte de pie, podamos orar por estas palabras, que vaya Él usando para su voluntad. Que podamos nosotros imaginarnos la terrible condición de nuestros propios corazones ante este Dios, que puede fulminarte si va a actuar conforme a su justicia. Pero este Dios es tan misericordioso y tan perdonador que tuvo que dejar que sea golpeado su Hijo, golpeado aquella piedra, para que en ti pueda derramar esa agua, purificarte, limpiarte y salvarte de tu maldad. Oh Padre, glorificado sea tu nombre. Hemos visto tus maravillas, hemos visto tu paciencia, hemos visto, Padre, por tu palabra, cómo tú actúas mostrando poder. Pero hemos visto nuestras condiciones de maldad, de corrupción, de impureza. Hemos transgredido todas tus leyes. La condición nuestra de la raza humana es de pecado. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos has mostrado esa condición. Porque esto no nos reveló sangre ni carne, sino tu propio Santo Espíritu. Por eso glorificamos más tu nombre. Y queremos seguir adorando y alabándote, participando juntos en esta mesa gloriosa que lo tenemos inmerecido totalmente. También quiero orar, Señor, por todos aquellos que están presentes aquí y no tienen a Cristo, o de aquellos, Padre. Te oramos como iglesia que tú no permitas que sean descendidos al infierno, sino que mueva sus oídos y escuchen la voz llamando al arrepentimiento y fe. Oh Padre Santo, muestra tu poder y llámenos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Use para tu gloria y use para tu obra. En el nombre de Cristo. Amén.